como dicen hoy algunos, sino la mitad de la humanidad, dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Es el único ser que no ha podido dar ese giro ontológico que Sartre habla respecto a la dialéctica de Hegel y poder convertirse en sujeto. Ella siempre es objeto y en todo caso convierte en sujeto a las personas con las que se encuentra, porque ha estado atada patriarcalmente a la biología como destino y no puede elegir proyectos, ser sujeto, crear valores. De ahí es que viene la famosa frase que ella toma prestada a Poulain de la Barre, ese cartesiano del siglo XVII, la mujer no nace, se hace, donde aclara la verdad de que somos biología, es cierto, pero no del todo, porque la feminidad es un invento cultural del patriarcado y una excusa para subordinarnos alrededor de la naturaleza. De manera que el drama o tragedia de nacer mujeres que, pese a estar condenadas a ser libres, a poder ser sujeto y ser proyecto, sin embargo, es la otredad. Ahí se ve la influencia de Hegel, la otredad absoluta, por lo que el planteamiento sartriano de que no se puede ser libre solo, ella también lo agarra, lo aplica al caso de las mujeres, afirmando que hay que ayudarlas a liberar su libertad. Brevemente, según lo interpreta Núñez en su novedoso libro, yo creo que sí que hay varios conflictos entrelazados, pero veo que el conflicto entre Chepe y su mujer es central. Ella se muestra, mejor dicho, Chepe y ella se muestran claramente como dos conciencias en oposición, inicialmente irreconciliables, difícil el reconocimiento mutuo hombre-mujer porque ella es la otra intrascendente, la conciencia parasitaria, tanto por su incapacidad de elegirse como otro proyecto lejos de Chepe, como por su condición de precariedad económica. A ella se la identifica como madre, cuidadora, y ella misma se identifica con la normativa dimórfica sexual de ser madre y cuidadora, y a partir de ahí se la clasifica inferior, construyéndose en eso, en una feminidad inferior. Por otro lado, hay que añadir la mala fe de la mujer, de ella, la mujer de Chepe, al asesinar a Kiko, quien quiere liberar su libertad, como nos recomienda Simón. Ella, poseída por cierto síndrome de Estocolmo y querer permanecer en la opresión, identificándose con la normativa de esposa, presuntamente porque le saca provecho. De modo que para mí Kiko, contrario a Manuel Matos Moquete, no es el curioso que quiere meterse en pleito de marido y mujer, sino el que representa el personaje que quiere la libertad de los otros y busca una solución moral del conflicto al desear la libertad de la mujer, porque, tal y como dice Simón y Sartre, no se es libre solo, sino con los demás. Yo quería agregar dos cuestiones importantes que veo en el libro, no sé si como huella de Núñez o de Bosch, y es el asunto de la clase y la precariedad económica. El sistema patriarcal es universal y es eterno. Todos los hombres, los ricos y los pobres, oprimen tanto a la mujer rica
como a la pobre y en todos los modos de producción. Por tanto, el comportamiento de Chepe, que es pobre, es de amo, y su precariedad económica no justifica o invisibiliza su dominación de amo como lo justificaría Engels en El origen de la familia y la propiedad privada, donde él dice que el proletariado no es machista, puesto que la dominación se inicia con la propiedad privada y con el esclavismo. Otra cuestión que también siempre hay que aclarar, porque casi siempre se tiene la noción biologicista de cuerpo. Somos biología, pero no estamos reducidos a la biología. La prueba de la autoestima femenina es la libertad del cuerpo, pero de un cuerpo que existe, de una sexualidad que se vive en situación. Acuérdense que es fenomenológico. En consecuencia, el cuerpo no se vive como dato bruto o naturaleza. Se vive como cuerpo, como sexualidad, como experiencia en situación. Y un cuerpo en situación quiere decir que soy un sujeto que elige y reflexiona, que se vive fenomenológica y hermenéuticamente como una experiencia situada, llena de significado y sentido, y frente a los cuales yo tomo distancia, descifro y critico. Para concluir, pensar lo otro, el otro, es el problema clave que atraviesa y debe atravesar toda la historia de la filosofía y que hoy es clave para entender y emprender la solución de un problema tan vital como es el problema de los sexos y el de las diferencias. El problema de los sexos y las diferencias no se soluciona solamente, como decía Oviedo, con la redistribución. Eso sería determinismo económico. La Fraser habla además de reconocimiento. Es necesario, pero también a veces hay que recordar que no se soluciona solo con el reconocimiento o con el problema identitario, que también hay que apelar a la redistribución. En general es necesario el reconocimiento en la igualdad y en la diferencia, al menos el reconocimiento de las diferencias que pueden celebrarse, porque no todas las diferencias se pueden celebrar. Y yéndonos al cuento, el reconocimiento se efectúa con la superación de los roles genéricos. Dicho de otra manera, es necesario superar el género, no proliferarlo. Y centralmente se supera con la eliminación del rol de la mujer como la otra absoluta. Felicito a Rafaelito y agradezco que pensaran en mí junto a mis dos talentosos amigos Leopoldo y Oviedo para dedicar un breve tiempo a repensar un tema central con tanta calidad para el feminismo filosófico y de tanta envergadura para la democracia y el bienestar de la humanidad. Muchas gracias. Y yo quería felicitar a Rafael Núñez porque su texto ha generado toda esta riqueza reflexiva que hemos visto hoy, y eso que se han quedado muchas cosas en el tintero porque es un texto muy complejo y
se puede ver desde muchas aristas realmente. Y le quiero dar un espacio al autor para que pueda reaccionar. Esto no es un debate, es una puesta en circulación realmente. Si fuera un debate nos quedaríamos aquí hasta las 12 de la noche probablemente, y no se puede. Entonces vamos a permitirle a Rafael Núñez que converse con nosotros un ratito. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a José Oviedo por haber organizado este conversatorio, a Leopoldo Artiles, tan generosamente se ha prestado a conversar aquí, Lusitania, tan bondadosamente ha hecho unos comentarios que yo mismo me lo esperaba, y a todos los presentes. Ahora, comencemos con la cuestión del cuento de Bosch. Cuando yo me coloco frente al cuento, yo encuentro algo que es increíble en el cuento. Bosch escribe una cosa que se llaman apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Y en esos apuntes sobre el arte de escribir cuentos, Bosch me dice a mí me dice Juan Bosch, que el cuento, el tema literario debe tener un interés universal. Y resulta que Juan Bosch en La Mujer nos da un cuento donde ni siquiera hay civilización. Ustedes se pueden imaginar una cosa como esta. En un rincón de República Dominicana, inhóspito, desconocido, y sus personajes, literalmente, desde el punto de vista social, son literalmente inexistentes. Desde el punto de vista social, ese nivel de marginalidad, de pobreza, de alejamiento, prácticamente no lo tenemos. Quiere decir que lo que debemos hacer es cerrar el cuento. Bosch definitivamente fracasó. Esto no sirve. ¿Qué interés universal puede haber en un tipo de cuento como ese? Y irnos a dormir tranquilamente. Pero José Oviedo nos vuelve a despertar de la cama y volvemos a coger el libro, porque José Oviedo ha dicho que el cuento es una joya de arte, es una joya de la literatura universal. Pero resulta ser que la tragedia griega también se habla de que es una joya y un ejemplo de lo que es la literatura universal. Quiere decir que el cuento de Bosch es absolutamente, no tiene ninguna importancia, es algo absolutamente sin ningún interés, absolutamente sin ninguna conexión con la literatura universal, o la literatura universal sencillamente no tiene ninguna conexión con el cuento de Bosch. O sea que tenemos un universal desde el punto de vista de la literatura mundial que no tiene conexión con lo que está pasando en República Dominicana. Y hechos que están pasando en República Dominicana que no tienen ningún tipo de conexión con una literatura universal. Quiere decir que hay que volver a retomar el problema y plantearnos el cuento de una manera, de su contenido, ver efectivamente qué dice el cuento, a ver si podemos hacer algún sentido y por lo menos podemos cumplir con algo que Bosch está diciendo, y es que en literatura el tema tiene que tener un contenido universal. Yo divido el cuento en varios niveles de conflicto. Yo creo que el cuento es en 3 páginas y media, 2 páginas y media. Yo creo que hay que ser prácticamente un genio de la narrativa para incorporar la cantidad de transformaciones que sufren los personajes de Bosch. La mujer alimentando al niño, la mujer golpeada por el marido, pleito entre Chepe y Kiko, y finalmente la mujer golpeando a Kiko. Increíble todas las transformaciones que van ocurriendo dentro de los personajes de Bosch en una narrativa de 3 páginas y media. Yo conozco novelas con 2000 páginas y los personajes terminan como comienzan, literalmente. No hay transformación de los personajes. La transformación de los personajes de Bosch son de una violencia increíble dentro del cuento. Permítame darle 2 imágenes y veamos a ver si esto es un invento de Bosch enorme, o si esto tiene algo que ver, o si realmente nosotros incluso podemos hacer algún sentido del cuento hoy. Incluso vamos a ver si, como es universal y tiene que tener un interés universal, yo imagino que lo que vamos a decir del cuento incluso tiene algo